sacó un error allí cuando le estábamos respondiendo a Ángel, que les pregunté si ustedes me escuchaban, pero bueno. Entonces, si llega a suceder, pues ya saben, ustedes siguen allí mientras yo vuelvo a entrar y salir a ver qué es lo que puede estar sucediendo. A veces pasa, ¿no? A veces hay cositas pues que molestan, que no faltan. Bueno, entonces, aprovechando este pequeño corte, ahí estamos grabando. ¿Sí? Entonces voy a revisar si tengo el archivo de la nota histórica, que les decía ahora, creo que sí, para que veamos allí de acuerdo a lo que estamos viendo, ya les voy a presentar. Entonces, aquí vuelvo otra vez a proyectar. Entonces, estamos en esta diapositiva y entonces les estaba diciendo pues de que el encapsulado pues de la izquierda es el que normalmente nosotros pues siempre es el que vamos a tener en consideración para trabajar. Aquí enseguida está la parte de la nota histórica. Entonces vamos a mirar qué dice la nota histórica, ¿no? Algo puede así muy corto. Dice, el concepto de amplificador operacional se originó alrededor de 1947. Se propuso que tal dispositivo produciría un bloque de construcción analógico extremadamente útil. Los primeros amplificadores operacionales utilizaban tubos de vacío, pero no fue sino hasta la introducción del circuito integrado que el amplificador operacional comenzó a desarrollar su verdadero potencial. Claro, pues cuando ya viene el tema de los circuitos integrados, eso facilita muchas cosas y como ya nos ha mostrado la historia, en su momento eso fue pues el boom, ¿no? De la electrónica propiamente dicho. Entonces, luego dice, en 1964, ya hace unos 56 años aproximadamente, Fairchild Semiconductor desarrolló el primer amplificador operacional de circuito integrado. O sea que los amplificadores operacionales en la configuración o constitución de circuito integrado están cumpliendo en este año 56 años. ¿Sí? Entonces, pues eso es un dato pues importante allí. Y dice, llamado 702, que es la referencia, y luego dice, más tarde fue seguido por el 709 y con el tiempo por el 741, el cual se ha convertido en el estándar de la industria, porque incluso a pesar de que es una referencia ya vieja, usted sigue encontrando en el comercio que le venden la referencia 741 de amplificador operacional. Bueno, aquí hay una pregunta que dice César, ¿la computación cuántica cambiará la historia nuevamente? Pues mira que si ustedes tienen en consideración lo que lograron pues escuchar en las conferencias de la semana anterior, pues uno espera una revolución considerable en lo que tiene que ver ya con la parte pues de la industria 4.0, ¿cierto? Y es algo pues que se está gestando. Ya nosotros, pues, a ver, las predicciones dicen de que ya, pues, es algo que, pues, obviamente llegó para quedarse. Ustedes saben que la conectividad viene siendo algo muy relevante. No tenemos que hacer un gran esfuerzo para digamos, entender, digamos, la relevancia, la importancia. Por momentos yo me he detenido a pensar por un instante cómo hubiera sido, en el caso particular nuestro, hablando pues de la parte académica, de impartir las clases, si esta situación que se presentó en este año hubiera sucedido, no digamos en el 2010, digamos en el año 2000, 20 años atrás. Si ustedes revisan un poquito la historia... pues profe, ahí se paraliza todo. Claro, para ese momento, pues como al haber un cambio de año 2000, del cual se hablaba tanto y que fue una fecha, durante ese tiempo, pues una fecha también muy particular porque representaba también el cambio de milenio, pasar de un siglo a otro, de un milenio a otro, ¿cierto? Iniciar un nuevo milenio. Entonces, pues hablaba muchas cosas, entonces había mucha situación allí
incluso había temores, ¿no? Uy, incluso también hablan a uno del famoso Y2K o Y2K. Entonces, no, cuando el computador le cambie ya al año 2000, 1 de enero, 0 horas al año 2000, no sé, el computador se le va a bloquear, por ahí alcanzan a decir cosas al respecto. Entonces, si la situación actual se hubiera dado 20 años atrás, pues no estaríamos aquí. O sea, se habría paralizado la parte académica. Mire que hoy hablaba con alguien y estábamos manifestando nosotros la situación en relación al hecho de que el problema para muchas personas no se ha solucionado. Y hay un sector que ha sido golpeado muy fuerte y es el sector de las personas pues, que tienen que ver con los gimnasios. Hay gimnasios que están operando, pero pues digamos a media marcha, a media máquina. Y no todos los gimnasios están abiertos en la ciudad. ¿Sí? Y hay gente que se ha visto desde ese punto de vista pues golpeada significativamente porque nosotros estamos hoy a 5 de noviembre y esta situación inició ya en marzo. O sea que estamos hablando pues de alrededor de unos 8 meses casi en esta situación. Entonces, aquella persona que solamente tenía como su fuente de ingreso la parte del gimnasio, del entrenamiento o de tener un gimnasio pues para que lleguen personas allí, no la debe estar pasando nada bien. Y así hay muchos casos. Entonces, volviendo al tema, claro, pues ahora que estamos en el boom de la conectividad y demás, pues se presupone que hay muchas cosas de las cuales se han visto en ciencia ficción anteriormente y ya van siendo pues como algo que ya se convierte en una realidad. Para no ir lejos y de pronto ir cerrando allí pues lo que a la pregunta de César. Un amigo hace algunos días compartió allí en sus estados en WhatsApp una imagen de una tira cómica, no sé si ustedes la han llegado a ver, que por lo menos nació por allá, si mal no estoy, en la década de los años 60. Y te estoy hablando de los supersónicos. Entonces los famosos supersónicos, pues allí es una familia, ¿cierto? Ahí pues se da ya una situación donde pues ellos están en un ambiente donde desde la casa se podían conectar con el médico, ahí salían las pantallitas, ¿cierto? Y entonces había conferencias, había citas, ya pues así pues en ese estilo pues con los doctores. Y entonces la imagen que él puso pues dice, ya lo estamos viviendo, porque claro, ya usted en algunos casos ve que ya no tiene que ir a la EPS, sino que ya usted puede tener cita vía Zoom o vía Teams o cualquier otra plataforma. Las conferencias pues ni se diga. Y entonces yo le decía a él, lo único que falta son los carros que vuelen, nada más, ¿cierto? Entonces ahí es cuando ya eso se presenta, entonces seguramente ya la situación pues ya va siendo muy particular. Entonces sí, nosotros estamos siendo pues como protagonistas de ese boom, de ese cambio. Ya el tiempo juzgará si finalmente sí valió la pena considerarla como la 4.0. El tiempo juzgará si finalmente se considera pues como una nueva revolución industrial, porque anteriormente han habido algunas cosas que de alguna u otra manera pues han podido tener cierta relevancia, pero pues finalmente no dejó de ser como una ola mediática allí. Entonces hay que mirar qué pasa dentro de un tiempo más adelante. Lo que sí es interesante es que la nanotecnología en este caso seguramente a ustedes más adelante les corresponderá pues estudiarlo porque hay aspectos muy relevantes, muy importantes que se vienen gestando en esa tecnología. Y entonces pues es bueno de pronto no desligarse de ello. Muy bien, siguiendo acá pues con lo que nosotros tenemos. Aquí viene una particularidad y es que nos están hablando pues del amplificador operacional, en este caso ideal, ¿sí? Entonces, aquí vuelve y juega, ¿no?
porque hemos hablado nosotros del diodo ideal, hemos hablado prácticamente de lo que uno podría considerar pues como el transistor ideal, ¿cierto? Por ahí anotamos nosotros algo en su momento. Y, y el asunto es que de todas maneras, pues para nosotros vendrá siendo pues como muy relevante los aspectos pues que vayan dando allí en relación a lo que podemos decir pues es el comportamiento. Entonces, miren, para el caso del amplificador operacional ideal, que es lo que está allí pues en el título, entonces nos dice que para poder ilustrar qué es un amplificador operacional, tenemos que considerar en primer lugar lo que se denomina pues como sus características ideales, ¿sí? Tener eso pues en cuenta, tenerlo digamos pues presente. Entonces dentro de lo que expone allí nos dice, mira, un amplificador operacional práctico. Entonces dice, desde luego se queda corto en el cumplimiento con los estándares ideales. Pero sucede que a su vez manifiesta que es más fácil entender y analizar el dispositivo desde un punto de vista ideal. ¿Quién habla allí? ¿Alguien va a decir algo? No, profe Lozano. No, pero... Ok. Bueno, aquí alguien decía así, los supersónicos sí que son un clásico bueno, ajá. Es correcto, también lo que dice César es que, claro, con esta pandemia muchas cosas se aceleraron. Incluso ya hay muchas cosas que se van a quedar. Por lo menos las empresas han aprendido este proceso y seguramente algunos eventos que de alguna u otra manera se consideraban como que su validez y peso eran presenciales, al haber hecho eventos así de manera virtual, seguramente ya aprendieron de que salen bien y que se ahorran recursos. Eso también es un hecho. Les voy a poner un ejemplo para ir cerrando allí, pues como para que el tema quede redondo. Nosotros, creo que ustedes se dieron cuenta del Arduino Day que se hizo en mayo pasado, ¿cierto? Que fue un día sábado, prácticamente todo un día sábado. Entonces, ese Arduino Day, se empezó a gestar pues, por una iniciativa del profesor Juan Manuel, que les dio la conferencia hace 8 días, que nos compartió el tema. Entonces, pues él se dio cuenta de que la comunidad de Arduino cada año hace pues un día que lo declara el Arduino Day. No sé cuántos años llevan haciéndolo, porque yo sé que Arduino cumplió, si mal no recuerdo, este año 15 años de haberse salido pues al mundo, a la luz. Entonces no tengo claridad desde cuándo lo están celebrando. Entonces, el primer evento que nosotros hicimos del Arduino Day fue el año pasado, en el 2019, fue un día sábado, prácticamente pues se programó para todo un día, pero digamos que las conferencias principales se hicieron en la jornada de la mañana. Y entonces pues allí hubo conferencias de estudiantes, otras personas pues que fueron así, presencial. Y sucede que esta vez que se hizo pues por obvias razones así en modo virtual, no les miento una sola palabra. La percepción que tuvimos todos nosotros fue que salió mucho mejor que el evento del año pasado que fue presencial. Y que fue, y eso ha traído enseñanzas, incluso de pronto ustedes no se dan cuenta porque todavía están ahí pues como en los primeros semestres, pero cuando ya ustedes gestan sus proyectos de grado, entonces sucede que pues nosotros hacemos un seguimiento. Y para nosotros, desde que estamos en este cuento de la virtualidad, llamémoslo así, ha sido mejor el seguimiento que se ha hecho gracias pues a estos medios que cuando estábamos totalmente presenciales al 100%. Entonces nos ha gustado más, ha tenido un mayor impacto, ha tenido un mayor, para los estudiantes pues que están en esa actividad,
incluso pues ellos lo han sentido de igual forma y ha sido mucho mejor. Y claro, como hay jornadas donde se hacen las sustentaciones previas, las hemos hecho así y ha sido magnífico. Entonces, ¿qué es lo único que hay que garantizar? Que uno tenga conectividad y que desde luego ese día uno no se le llegue la energía, pues porque se llega la energía, entonces pues ahí seguramente los datos que uno pueda tener no sean suficientes. Entonces, ese es el asunto, ¿sí? Entonces, mire que hay muchas cosas que confiando que llegue pronto el momento donde ya se puede hablar de la normalidad que teníamos hasta el mes de marzo, seguramente muchas de estas cosas ya se van a quedar. Incluso una de ellas, el tapabocas. Yo he dicho con mis amigos en broma, cuando ya lleguemos a comprar el próximo traje entero, saco, corbata, todo eso, ya nos van a vender el tapabocas ahí y nos van a preguntar cómo lo quiere, que salga con la corbata o que salga con el saco. Eso para mí, eso, yo les digo eso, para mí el tapabocas ya llegó, pues, obvio, el tapabocas no es nuevo, lleva años, ¿cierto? Pero ya el uso masivo, pues al punto que quiero ir es a eso, que es algo que ya se convirtió en un elemento más de nuestro vestir. Entonces son las situaciones pues que se van teniendo allí. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos decir en relación pues al amplificador operacional? Que nos dice allí, como estamos hablando del caso ideal, entonces, mire que aquí nos está indicando que pues para nosotros digamos, del amplificador práctico pues no es algo simple, pero que si lo miramos desde el punto de vista de las características ideales, puede ser para nosotros mucho más fácil entenderlo, ¿no? Básicamente es lo que se ha manifestado allí. Entonces dice por allí después, en primer lugar, el amplificador operacional ideal tiene una ganancia de voltaje infinita y un ancho de banda infinito, ¿sí? Dice en primer lugar, el amplificador operacional ideal tiene una ganancia de voltaje infinita y un ancho de banda infinito. O sea, lo ideal es eso. ¿Sí me hago entender? Es lo ideal. Entonces, cuando ahí se habla de ganancia de voltaje, pues es el mismo concepto que ya aprendimos nosotros con los amplificadores de pequeña señal. Es el mismo concepto, ¿sí? Ahí no se impone para nada. Entonces, dice infinito. O sea, que sea una ganancia que no, pues que, o sea, que no tenga límites, en otras palabras. Pero ustedes saben que en lo práctico la ganancia de voltaje no es infinita. Entre otras cosas, porque si fuera infinita, ¿qué riesgo vamos a correr? Que finalmente la salida se nos sature o que haya un recorte, ¿cierto? O sea, pues para que nos pongamos allí en contexto, por ejemplo, yo tengo aquí mi señal normal. Entonces yo la meto allí al amplificador, entonces de pronto, pues la idea es que salga tal vez así un tanto más grande, ¿cierto? Pero si es un valor infinito, pues pueden llegar a darse recorte, o sea, se satura por punta y punta, entonces lo único que yo estaría pues viendo allí es pues más o menos como esta parte, nada más. Entonces, claro, se nos perdió lo otro. Entonces, esas son, digamos, los inconvenientes que hay. O sea que en lo práctico yo no puedo hablar de ganancia de voltaje infinita. Para nada. Pero lo ideal sí. Desde el punto de vista ideal, me dice que se puede tener, digamos, pues como esa consideración. Por aquí dice, de hecho, ancho de banda infinito. ¿Qué es lo que queremos decir con el ancho de banda infinito? A ver, los dispositivos semiconductores, todos, incluyendo pues en este caso también el transistor, normalmente tienen una respuesta en frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vamos a trabajar con señales, como decíamos hace ya un buen rato, las señales tienen una particularidad y es el hecho de que esas señales pues tienen frecuencia, tienen amplitud,
¿cierto? Y tienen fase también, pues, si se está comparando con un punto o valor de referencia según corresponda. Entonces, lo que hay que tener en cuenta allí, lo que hay que tener presente es que, pues, cuando yo ya hablo de la frecuencia, pues la frecuencia, mi señal puede tener desde 1 Hz hasta 30 megahertz o de pronto si sea para más, pues mucho más. Pero el asunto es que los dispositivos semiconductores normalmente tienen algo que se conoce como la respuesta en frecuencia. Quiere decir eso, significa que ellos no te van a trabajar para toda la gama de frecuencias o todo el espectro de frecuencias pues, que se tenga. Entonces, si yo hablo desde de un rango de frecuencias, hablemos desde los 0 Hz hasta, digamos, 1 MHz. Entonces, en ese rango de frecuencias, lo que puede ocurrir es que, digamos, finalmente, el dispositivo, el semiconductor, el integrado, la referencia que sea, me trabaje bien, no desde 0 Hz hasta 1 MHz, sino que me trabaje en un ranguito que tenga que ver, digamos, desde 200 kHz hasta 800 kHz. Un ejemplo. Es un ejemplo, pues, que les doy que puede ocurrir. Entonces, en las otras frecuencias que están fuera de ese rango, lo que pasa es que ya se puede, digamos, recortar la señal, tener limitaciones, entonces no tiene una buena respuesta, ¿sí? Entonces, cuando me dice un ancho de banda infinito, significa que la idea sería, lo ideal sería, vuelvo y reitero, lo ideal sería que la configuración que yo tenga con el amplificador operacional no me represente esos problemas. O sea, que me trabaja a mí para todos los valores de frecuencia. Sería idea, eso sí sería chéverísimo, ¿sí? Sería muy interesante, pero pues la realidad es otra. Entonces, a veces, incluso aprovechando este tema, esta parte de la cual estoy hablando, hay momentos en que a los chicos les ha sucedido que como no revisan la hoja técnica con anticipación, entonces de pronto normalmente el fabricante le dice a usted allí, desde el punto de vista del ancho de banda, en qué frecuencias opera muy bien el dispositivo, el integrado pues que usted tenga. Entonces, se puede dar el caso de que alguien hizo un diseño y va a trabajar con una frecuencia que tiene la restricción de acuerdo a lo que dice el fabricante. O sea que para la frecuencia de trabajo, para la frecuencia que requiere, lo más probable es que el sistema no le va a operar bien. Entonces la gente pues se saca un ojo, pues así como se dice muchas veces coloquialmente, tratando pues de que eso le trabaje, tratando de que lo opere, tratando pues de que haga lo que la persona desea que haga y mentiras. Entonces no logró, digamos, que le trabajara pues como anhela, ¿no? Entonces esa es una situación pues que desde luego es allí crítica y que de todas maneras es pues, digamos, pues como clave porque son aspectos que como les digo se pueden presentar. ¿Sí? Eso que les digo se puede presentar. Entonces, cuando ya uno ya va teniendo en cuenta todos estos aspectos, entonces seguramente ya uno o no los va a vivir, o si los vive, pues ya por lo menos tiene elementos de juicio para poder identificar si es eso de lo que nosotros en este momento estamos pues hablando. ¿Sí? Entonces, esos digamos como los aspectos pues como para tener allí presente. Muy bien. Eso pues por ese lado. Dice, también tiene una impedancia de entrada infinita. Entonces, una impedancia de entrada infinita nos habla acerca de lo que tiene que ver pues con un circuito abierto, ¿sí? Entonces dice, una impedancia de entrada infinita, de modo que no carga la fuente de excitación. Nosotros vamos a ver que los amplificadores operacionales a la entrada tienen una impedancia grande, ¿sí?
Entonces, una impedancia grande significa o quiere decir para nosotros básicamente que pues por lo regular la corriente de entrada, en lo que ustedes vieron ahí en el símbolo del amplificador operacional donde teníamos la entrada inversora que les decía que es por el menos y la entrada no inversora que les decía que es por el más, entonces allí la corriente de entrada al dispositivo va a ser cero. Eso es lo ideal, ¿sí? Desde luego que pues algo de corriente sí entra, ¿sí? No va a ser pues propiamente cero. Pero de todas maneras, desde el punto de vista ideal, eso es lo que se espera, pues para la facilidad en lo que tiene que ver con los aspectos relacionados pues con lo que para nosotros va a ser pues como el punto de interés, ¿listo? Para el funcionamiento pues de la operación de la mejor manera. Dice que por último tiene una impedancia de salida cero. Entonces la impedancia de salida cero, en este caso, es buscando de que, por ejemplo, si yo lo voy a utilizar como un amplificador, entonces que allí uno no vaya a tener ningún tipo pues de restricción, no se vaya a tener ninguna situación que sea pues como un aspecto de que nos limite pues el accionar del operacional. Entonces, desde el punto de vista ideal es lo que uno busca. Y así, entonces ya uno puede ir entendiendo un poquito más, con mayor, digamos, claridad, con mayor detalle, los aspectos pues que vienen siendo allí, digamos, pues como fundamentales y demás, ¿no? Que es, digamos, pues como la parte, digamos, relevante. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, ya son, digamos, situaciones que para nosotros vienen siendo, pues, como valiosas. Y eso ya le da a uno la posibilidad, digamos, de entender lo que, pues, ya se presenta con, con el funcionamiento, pues, del amplificador operacional. Entonces, aquí hay una figura, según nos indica allí, donde ya uno puede ver, entonces, pues, como representado eso. Entonces, la figura A, pues habla del amplificador operacional ideal, y la figura B ya nos habla a nosotros pues del amplificador operacional real o práctico, ¿cierto? De todas maneras, ahí pues se resalta en una y otra pues el símbolo del amplificador operacional, los aspectos pues que nosotros tenemos allí, que se presentan allí, que vienen siendo pues desde luego, digamos, relevantes, que son, digamos, fundamentales para todo lo que tiene que ver pues con lo que se anhela en esta parte. Entonces dice, mire, el voltaje de entrada aparece entre las dos terminales de entrada, o sea, la que conocemos pues como la entrada, aquí vuelvo a resaltar, la entrada conocida como la inversora, donde está el menos, la no inversora, donde está el más. Entonces, aquí dice que el voltaje de entrada, está entre los dos terminales. Entonces, yo tengo un voltaje de entrada allí, un valor, y cuando yo ya voy a hablar del voltaje de salida, entonces eso va a ser sencillamente que la ganancia de voltaje que tiene el amplificador multiplicada por el voltaje de entrada. Entonces, aquí hay dos aspectos que es bueno ir teniendo ya presente. A ver, una cosa es cuando el amplificador operacional no está realimentado, ¿sí? Que nosotros vamos a hablar de eso pues con propiedad. Y otra cosa es cuando el amplificador operacional está realimentado. Entonces, como ustedes ven que hay una entrada inversora en donde está el menos y una entrada no inversora donde está el más, el asunto es que desde ese punto de vista uno puede tener la posibilidad
de que en ese menos, o sea, ahí donde está el menos, pues yo puedo hacer realimentación negativa. Significa que parte de la salida del operacional, se puede meter, llamémoslo así, a la entrada, pero eso pues en su momento lo analizaremos pues para que ustedes entiendan pues todo el procedimiento obviamente. Pero entonces se puede dar eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no tengo esa realimentación, en este caso, pues lo que podríamos denominar como la principal, que va a ser la realimentación negativa, entonces uno queda sujeto a la ganancia que tiene el amplificador operacional que viene de fábrica. Y más adelante que veamos una hoja técnica nos vamos a dar cuenta que esa ganancia es un valor grande, ¿sí? Es un valor muy grande, en algunos casos aparece 100.000. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que yo puedo tener entre los dos terminales un valor, digamos, suponga que usted tenga un valor ahí de 1 voltio, voltaje de entrada de 1 voltio, suponga eso. Entonces, imagínese que usted tiene 1 voltio a la entrada, lo multiplica por una ganancia grande, como les acabo de decir, alrededor de 100.000. Entonces, se supone que usted a la salida del amplificador operacional va a tener 100.000 voltios. ¿Se imagina? Entonces, ¿cuál es el detalle allí? Si usted está alimentando el operacional con un voltaje dual, como decíamos al inicio del tema, de más o menos 12 voltios, pues en el fondo usted tiene allí 24 voltios, ¿sí? Porque usted va a decir, bueno, más 12 voltios menos 12 voltios, pues finalmente le da un manejo allí de 24 voltios. Entonces, 24 voltios versus 100.000 voltios, ¿qué quiere decir eso? Pues que allí se le va a saturar pues el valor de entrada, porque se supone que tienen que salir 100.000 voltios, pero ¿de dónde va a sacar el operacional para entregar una señal de 100.000 voltios si él solamente tiene una alimentación dual de más o menos 12 voltios que le representa en el fondo 24 voltios? Y 24 voltios versus 100.000 voltios, pues la diferencia es abismal. Entonces, por lo regular, pues uno sí puede llegar a utilizar el operacional así en alguna aplicación pues que involucre que no haya realimentación, eso se puede dar, pero el asunto es que pues como iremos viendo, pues para nosotros la posibilidad de hacer la realimentación es mucho mejor, porque entre otras cosas, cuando usted hace esa realimentación negativa que les exponía hace un instante, usted puede ya gobernar qué ganancia va a tener su dispositivo, ¿sí? Ya para usted puede ser, digamos, fácil decir, no, yo quiero que tenga una ganancia de 2, una ganancia de 10, bueno, algo que sea así manejable, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que para nosotros vienen siendo, pues, en este caso, importantes, relevantes y que son, desde luego, pues, fundamentales, pues, como para tener allí presente, como para tener en cuenta. Muy bien. Entonces, esa es, digamos, pues como la situación que es importante tener en cuenta. Bueno, entonces, siguiendo con esta parte que estamos tratando aquí, vamos a borrar aquí esto. Entonces, dice, después de tener en cuenta lo que ya nos ha hablado allí acerca, pues, de las posibilidades de, digamos, pues, de estos amplificadores operacionales y mirar, pues, cuando nos habla allí del amplificador operacional ideal, pues ya venimos a lo que, digamos, del amplificador operacional, digamos, pues, práctico, ¿no? Que finalmente es lo que a nosotros, pues, nos interesa. Entonces, el asunto es que allí nos dice a nosotros, pues, lo siguiente, dice, vea, sucede que
Los valores de parámetros de los amplificadores operacionales en un circuito integrado, como ya vimos, se pueden tratar como ideales en muchos casos, pero pues nunca se ha fabricado un dispositivo ideal. El día pues que se logre eso, esa gente va a ganar el Nobel de una. ¿Sí? Nada más, recuerden que cuando hablamos nosotros del diodo ideal, yo les decía, ya conocemos la curva característica del diodo como es. Incluso en uno de los laboratorios, en la forma en que está expuesto el procedimiento, la idea es lograr, digamos, obtenerlo. ¿Sí? Entonces, el asunto es que, pues desde ese punto de vista, ¿qué es lo que, pues puede decir uno allí que pasaba allí? Pues que de todas maneras, el asunto es que uno decía, qué bueno fuera pues lograr tener un diodo ideal que tuviera pues el comportamiento de lo que uno pues finalmente analiza o expone pues en la clase. Pues magnífico, porque sería como decir que uno puede tener lo relacionado con la parte de, de que entre sus terminales no hay ninguna caída de voltaje, pero pues que va a permitir un paso de corriente considerable, ¿cierto? Pero pues ya ustedes saben que de todas maneras eso no es así. Entonces, ese es, digamos, pues como el aspecto que pues hay que tener allí, digamos, pues en este caso presente. Muy bien. Dice luego, que es algo muy importante para tener allí, digamos, como en cuenta. Dice lo siguiente. Cualquier dispositivo tiene limitaciones y el amplificador operacional en circuito integrado no es la excepción. Y las limitaciones, pues son las limitaciones normales, es decir, usted no puede considerar pues que va a conectarlo a cualquier voltaje, ¿sí? Eso es algo pues que obviamente hay que tener, digamos, muy presente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de acuerdo pues a la alimentación de voltaje que tenga, la ganancia o la salida pues de una señal amplificada allí, pues desde luego tiene también sus limitaciones, porque no quiere decir que vaya a ser pues todo allí al, digamos, desde el punto de vista pues de que ya se tiene ahí la parte de que puede pues amplificar ilimitadamente, no está dentro de la aplicación real, eso no ocurre pues. Entonces es un aspecto pues digamos importante para tener allí pues en consideración. Y entonces, de acuerdo a todos los puestos allí, a esos aspectos pues que ya hemos venido nosotros hablando, entonces pues también está la parte pues de la corriente, o sea que uno tiene que tener mucho cuidado porque a pesar de que él tiene unas bondades que ya han ido pues conociendo con lo que les he expuesto e irán conociendo más cuando empecemos a ver las aplicaciones, eso no quiere decir pues que no tenga pues las limitaciones de las cuales nosotros estamos pues aquí hablando. Entonces hay que tener en cuenta eso. Dice allí como un caso, habla del voltaje de salida de pico a pico. Por ejemplo, normalmente se limita un poco menos de que los 2 voltajes de alimentación. Pues claro, ya lo hemos dicho, o sea, el operacional no puede entregar más de lo que yo le estoy entregando en alimentación. Entonces, si él trata de entregar más, pues sencillamente
lo que va a ocurrir es la saturación pues de la salida, ¿ya? Entonces esas son las situaciones pues que se presentan pues allí, para que tengamos eso en cuenta. Dice, la corriente de salida también está limitada por restricciones externas tales como la disipación de potencia y los valores nominales de los componentes. Eso es una realidad total. Eso es todo un hecho cierto. Entonces, son aspectos pues que nosotros tenemos que tener allí en cuenta porque de todas maneras eso no corresponde, pues, ¿sí? Entonces, es lo que yo les decía, son las limitaciones normales, porque ustedes saben, usted tiene, por ejemplo, usted tiene su celular, pues para que se entienda más. Y usted sabe que cuando lo va a cargar no le puede poner otro cargador o adaptador distinto al que vino con su equipo celular. Y si de pronto se lo carga, usted tiene que fijarse que tenga las mismas características del que usted compró, o por lo menos de lo que le dice ahí en la parte de atrás o en el manual mismo, o lo que dice allí pues en el que vino con su celular. ¿Por qué razón? Porque si usted no pone cuidado, no presta atención, entonces muy seguramente va a haber una situación que así no se le queme su teléfono, la vida útil se le va a recortar, porque puede estar recibiendo un exceso pues de corriente, cosas así. Se supone pues de que los nuevos equipos, estas nuevas generaciones, incluso cuando él ya sabe que se le carga al 100% y de pronto la persona siguió teniéndolo ahí conectado, él se autoaísla internamente. No recuerdo ahora, se me escapa el nombre que tiene ese procedimiento, pero se supone que los de última generación, pues los que uno compra este año y así, ya vienen con eso. Tanto así que en su momento tuvimos un compañero estudiante que planteaba como una propuesta de proyecto de grado hacer algo así para los equipos celulares de años atrás, pero de la casualidad de que cuando eso ya salió al mercado y que pues viene ahí prácticamente entre comillas gratis, yo no tengo que esforzarme por más nada, entonces ya su idea perdió toda la fuerza que en un momento llegó a tener, ¿sí? Porque le correspondía hacer pues como una base donde el equipo estuviera y que una vez se hace detecta la carga de 100% se aislara pues, pero pues si ya viene ahí implícito al comprar un equipo pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces son digamos las situaciones que digamos se presentan y demás pues dentro de esos aspectos que vienen siendo pues como importantes y o relevantes y toda la cosa. Bueno, entonces el asunto es que, por ejemplo, los amplificadores operacionales pues están compuestos de parte interna, ¿no? Tienen algunos elementos pues internos allí. Entonces, el asunto es que a la entrada hay algo que se conoce pues como el amplificador diferencial, que es como lo que estamos viendo nosotros ahí en la figura. Entonces, esa es la parte que se encarga pues de hacer, digamos, como la operación de tomar lo que tengo en la entrada no inversora, menos lo que tengo en la entrada inversora. Cuando nosotros hablábamos de que por aquí hay por aquí nos hablaba ahora de esa parte, ¿no? De que está el voltaje de entrada. Ese voltaje de entrada neto que se va a presentar allí en el operacional es el resultado de lo que yo les acabo de decir. Se toma la entrada no inversora menos la entrada inversora, ¿sí? Se toma la entrada no inversora menos la entrada inversora y entonces allí queda un voltaje. Entonces eso es lo que le llamamos nosotros, reitero, el voltaje de entrada. Entonces cuando ya se da la situación, entonces el asunto es que desde luego, pues ahí donde viene el caso de lo que yo les decía, que es el voltaje se multiplica pues por la ganancia de voltaje y ya es lo que uno espera tener a la salida, que es la que ya tiene pues la restricción que ya les expliqué.
Entonces, eso lo hace internamente, quien uno no lo ve en el exterior, obviamente, pero internamente el amplificador operacional tiene una tapita así, pues como la que ustedes ven ahí en la figura. Entonces, eso es lo que se nos presenta a nosotros allí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí nos está diciendo las características de un amplificador operacional práctico. Son una ganancia de voltaje muy alta, es normal. Eso ocurre y en su momento lo podemos ver en una hoja técnica para que se den cuenta que es cierto. Una impedancia de entrada muy alta, ¿sí? Y una impedancia de salida muy baja. Pero ya no estoy hablando de una impedancia de salida cero, como en el ideal. Ya no estoy hablando de una impedancia de entrada infinita, como en el ideal, ni tampoco estoy hablando de una ganancia de voltaje infinita como en el ideal. En el ideal, no, ya hay una limitación. Ya se van presentando ahí unas restricciones. Yo ya digo ganancia de voltaje muy alta, impedancia de entrada muy alta y la impedancia de salida, pues en este caso muy baja, ¿no? Es de lo que en este caso nosotros pues estamos allí pues tratando o que estamos hablando. Bueno, entonces ya por aquí ya me va a empezar a hablar un tanto acerca del diagrama de bloques interno del amplificador operacional. Entonces es donde ya nosotros vamos a empezar a mirar a ver entonces de qué se trata el asunto. Entonces dice lo siguiente, dice así. Un amplificador operacional típico se compone de 3 tipos de circuitos amplificadores. Entonces, esa parte es muy interesante porque ya ahí vamos conociendo internamente cómo está constituido, cómo está configurado. Entonces dice, en primer lugar, hablamos del amplificador diferencial, que era el que nosotros vimos en la figura anterior, ¿sí? Amplificador diferencial. Eso pues, por un lado. Muy bien. Luego viene lo otro, que es un amplificador de voltaje, ¿sí? Hay una etapa pues que después de que ya tomó, digamos, la diferencia, por llamarlo así, entonces viene lo relacionado pues con la parte de lo que expone allí pues del amplificador de voltaje. Entonces uno dice, listo, muy bien. Y entonces lo otro es que también la otra parte dice un amplificador push-pull, ¿sí? Que ahora pues vamos a conocer, digamos, sus características, pero que eso también pues se arma de todas maneras a punta pues de lo que ya tenemos nosotros pues como los a punta de transistores y todo eso, porque internamente pues como yo les decía ahora, ella se va a montar pues con transistores y toda la cosa. Entonces, desde ese aspecto, ya uno va teniendo pues allí las consideraciones y entonces esos son los aspectos pues que para nosotros vienen siendo desde luego pues muy importantes. Entonces, mire lo que va indicando allí. Dice, la segunda etapa, bueno, vamos a hablar desde el inicio. Entonces dice, la primera etapa que es el amplificador diferencial, como ya les expuse, pues es la etapa de entrada del amplificador operacional. Quiere decir que todo amplificador operacional, sea la referencia que sea, tiene la posibilidad de que se tiene allí el caso pues del uso del amplificador diferencial. Todo lo tiene, todo lo van a tener. Esa etapa no puede realmente faltar. Entonces es digamos la situación pues que se presenta. Bueno, eso por un lado. Lo otro, ese amplificador diferencial, como ya les exponía, pues allí ya ustedes tienen que se ve o que se dice, pues que él amplifica la diferencia de voltaje pues de las dos entradas, que ya hemos dicho, pues que la entrada
en este caso, la entrada que conocemos nosotros pues como la no inversora y la entrada inversora, ¿listo? Entonces, esas digamos, pues digamos los aspectos pues que se vienen dando allí. Muy bien. Bueno, eso fue en cuanto a la primera parte. La otra etapa que ya dijimos que es la de el amplificador de voltaje, dice, es casi siempre un amplificador clase A que proporciona ganancia adicional, dice allí. Entonces, ¿qué pasa cuando me dice allí que es, digamos, ¿a qué se refiere cuando me dice allí que, digamos, en este caso, clase A? Sucede que cuando nosotros hablamos del amplificador a pequeña señal, que incluso con la práctica de la semana anterior se lograba pues como concretar eso un tanto más. A ese amplificador de pequeña señal que usted puede tener de una sola etapa o que puede tener de dos etapas, así pues cuando lo ponemos en cascada, que ya ustedes saben eso, a ese amplificador operacional nosotros le podemos poner al final una etapita que tiene que ver con algo que se conoce como un par Darlington. Y el par Darlington es solamente tener dos transistores conectados allí uno tras otro, ¿sí? De hecho, nosotros en una de las configuraciones prácticamente hicimos un par Darlington, porque lo que pasa es que pues como al igual le pusimos otros elementos de resistencia y demás, lo digo es cuando tuvimos la oportunidad de trabajar con el de acople sin condensador. Ustedes recordarán que la salida del colector, o sea, la salida del colector del primero era la entrada del voltaje base del segundo, ¿sí? Entonces, usted, digamos, tiene allí el asunto de lograr tener, ¿sí? Los aspectos que se tienen, digamos, en consideración a que usted quita lo demás, ahí le queda pues prácticamente un par de. Entonces, a ese amplificador, usted llega y de alguna u otra manera pues le pone esa etapita que yo le digo y se le convierte en un amplificador clase A. Eso tiene pues sus características, eso tiene su razón de ser de por qué allí se le tiene que ubicar eso, porque básicamente la idea o el propósito es lograr que la resistencia de carga que él vaya a presentar de acuerdo a unos valores específicos, entonces no vaya a ser un factor que nos disminuya la ganancia. Nosotros ese tipo de análisis no lo alcanzamos a hacer porque, pues si lo hacíamos, desde luego le quitábamos pues espacio a este tema de los amplificadores operacionales. Pero ustedes lo pueden complementar. Es básicamente mirar cuáles son las características del clase A, del clase B, clase AB, clase C, y ahí se van a dar cuenta pues que eso, pues obviamente de acuerdo a las clases trabajan distinto. Pero el asunto es que de todas maneras esos ya vienen siendo pues aspectos, digamos pues obviamente pues relevantes, importantes para comprenderlo. Entonces, allí nos dice a nosotros que ese amplificador viene siendo pues el que en esa etapa del amplificador viene siendo el que se comporta como un amplificador, en este caso pues clase A, ¿sí? Entonces, esos son los aspectos pues fundamentales. Luego dice, algunos amplificadores operacionales pueden tener más de una etapa de amplificador de voltaje válido. Eso ya depende pues de lo que obviamente pues el fabricante haya conseguido, es normal, ¿sí? Entonces, pues esa es digamos pues como la idea
entre más ganancia, pues uno pueda tener mucho mejor. Entonces, eso desde luego viene siendo pues un aspecto, digamos, clave. ¿Ok? Ahí está pues el tema. Muy bien, eso pues por un lado, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues el tema. ¿Qué más dice en relación a la etapa pues de salida? Dice que en general se utiliza un amplificador clase B push-pull para la etapa de salida. Entonces, las clases en cuanto a los amplificadores, hablando pues de las clases, como les digo, se van a tener, desde luego, pues diferencias. Esas diferencias, pues, van a ser, digamos, pues, claves allí. ¿Ok? Y lo que pasa es que algunas de estas clases, como ya ustedes saben, en el transistor yo puedo tener en un momento dado, pues, en corte o en saturación. Entonces, algunas de estas clases de amplificador se aprovechan de eso. Entonces, para poder lograr que al ponerlo por instantes en corto o en saturación según corresponda, se pueda tener la posibilidad incluso de una salida mayor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa allí. Por lo tanto, de acuerdo pues a esos aspectos que desde luego pues son importantes y que nos ayudan pues como a ir entendiendo un tanto más cómo es que esta operacional trabaja, pues ahí vemos nosotros que pues, no quiere decir que no haya más elementos, claro que los va a ver, pero digamos lo que viene siendo para nosotros pues importante y relevante es el hecho de que esas tres partes que lo componen, entonces son claves para el buen funcionamiento del amplificador operacional. Entonces, a manera pues como de entender un poquito de la interna del operacional está esa imagen. Entonces ahí vemos la primera etapa, dice etapa de entrada, que es un amplificador diferencial. La que sigue, que viene estando pues en el medio, etapa de ganancia, que es un amplificador, digamos en este caso pues de voltaje. Y la tercera, que viene siendo para nosotros entonces lo que es la etapa de salida, que es un amplificador en este caso pues push-pull, para digamos ya tener, digamos, pues como las características que para nosotros vienen siendo pues allí desde luego pues relevantes, ¿no? Que son desde luego para nosotros pues claves. Eso es lo que hay que tener allí, digamos, pues presente. Muy bien. Eso pues ya lo vamos teniendo pues nosotros en cuenta. Entonces, desde ese punto de vista es, digamos, importante. Bueno, entonces, allí ya pues nos va hablando a nosotros, nos va ampliando pues algunos aspectos de lo que ya hemos ido hablando. Entonces me dice así rápidamente, dice, el término diferencial se deriva de la capacidad del amplificador para amplificar la diferencia en las dos señales de entrada aplicadas a sus entradas, ¿sí? Por otro lado, dice, solo se amplifica la diferencia de las dos señales. Si no hay ninguna diferencia, entonces la salida es cero. Por ahí nosotros tendremos la oportunidad pues, de ampliar eso un poquito más. Porque sucede que, de acuerdo a lo que se presenta a la entrada del operacional, uno va a ir describiendo unos modos de operación del operacional, que incluso es lo que ya nos va indicando a nosotros acá. Van a haber unos modos de operación que para nosotros vienen siendo pues importantes. Entonces, aquí dice que el amplificador diferencial exhibe dos modos de operación. Hay un modo que es el modo, en este caso, diferencial, y hay un modo que en este caso viene siendo el modo común. Modo diferencial, modo común. Entonces, esos modos pues tienen su característica, tienen su razón de ser, por ahí más adelante ya vamos a hacer la descripción de estos. Pero entonces el asunto es que esos modos
Cuando ya nosotros estemos viendo con las aplicaciones de la realimentación negativa, de él, pues ya estaremos hablando nosotros de otra cosa. Entonces, el asunto es que aquí, de acuerdo a lo que se está presentando ahí en esta imagen, en esta diapositiva, pues ya nos va adentrando nosotros en lo que ya es el entendimiento de lo que son los modos de entrada a un amplificador operacional y los parámetros pues, que se van a presentar para ese sistema amplificador operacional. Entonces indica de que allí entonces pues hay que explicar y entender desde luego lo que es pues el modo diferencial, se va a explicar y se va a entender lo que es el modo común, vamos a entender nosotros lo que es la razón de rechazo pues de modo común, se tratará de ampliar un poquito más lo que ya se ha dicho en relación a la ganancia del sistema pues de enlazo abierto, que es cuando el VAR tiene pues una ganancia alta. Y entonces entender lo que es, digamos, la exclusión de voltaje de salida máxima, comprenderlo. Entender también un tanto lo que es conocido pues como el desequilibrio de voltaje de entrada, analizar la famosa deriva del desequilibrio de voltaje de entrada, pues, cuáles son los aspectos pues que se presentan allí. Y algo muy similar para el caso del desequilibrio de corriente de polarización de entrada. Se denomina así porque de todas maneras, como nosotros estábamos exponiendo que él va a tener unas restricciones, entonces dentro de esas restricciones que se presentan, entonces hay situaciones que de luego pues son ya de cierta, digamos, pues consideración. Entonces eso es lo que ya pues digamos se indica allí y las características pues que para nosotros vienen siendo desde luego un tanto pues importantes. Muy bien. Entonces, también habla de la variación de voltaje o la rapidez de la variación de voltaje y las comparaciones pues que se vienen dando de acuerdo pues al tipo pues de o referencia pues de amplificador operacional que se tenga. Entonces, allí ya se inicia con lo que es lo referente pues al modo diferencial. ¿Sí? Entonces, sucede que para ese modo diferencial, dice que en el modo diferencial se aplica una señal a una entrada conectada la otra entrada pues a tierra. O sea, usted tiene una de las entradas donde le va a llegar la señal, ¿cierto? Y en la otra entrada la va a tener a tierra, ¿sí? Esa es una forma, ¿no? Modo diferencial. O la otra manera de aplicar el modo diferencial es como dice allí, o se aplican dos señales de polaridad opuesta a las entradas. Esa es, digamos, pues como otra manera de poder ver cómo es que se presenta ese modo diferencial. Entonces, dice que cuando el amplificador operacional opera en modo diferencial de una sola terminal, entonces dice que una entrada se conecta, como ya dijimos, a tierra, ¿cierto? Se aplica a la otra entrada pues un voltaje de señal de un valor pues cualquiera, de acuerdo pues a lo que ya se quiera revisar. Y entonces el asunto es que, como dice acá, en el caso en que se aplica el voltaje de señal a la entrada inversora, ¿sí? Entonces si se aplica a la entrada inversora, ¿qué va a pasar en la salida? Aparece un voltaje de señal amplificada e invertida en la salida. Lo otro es que en el caso en que se aplica pues la señal
a la entrada no inversora, pues la positiva, que algunos le llaman positiva por el signo más, pero es errado decir entrada positiva o entrada negativa, ¿sí? Lo que es correcto es decir entrada no inversora, donde está el más, entrada inversora, donde está el menos. ¿Listo? Entonces, allí me está indicando que si de pronto, en primer lugar, yo tuve la señal aplicada a la inversora, entonces a la salida se amplifica esa señal, pero se invierte la fase. ¿Listo? Y si de pronto, entonces, la señal la apliqué a la entrada en la inversora, a la salida voy a tener la señal pues ya amplificada, pero la fase no se va a invertir, ¿sí? Nada más por el hecho que la conecté a la entrada no inversora. Entonces, ya cuando uno tiene pues presente ese aspecto allí, a eso a lo que nosotros le vamos llamando el modo diferencial. ¿Listo? Entonces, en ese modo diferencial, pues de acuerdo a lo que ya hemos visto, de acuerdo a lo que ya hemos analizado, es lo que ustedes están viendo pues ahí en la imagen. Entonces, en el lado A me está mostrando cuando la entrada no inversora está a tierra y la entrada inversora tiene una señal allí aplicada. Y en el lado B es lo opuesto. Entonces, tengo una señal aplicada a la entrada no inversora y la entrada inversora es la que en ese caso tiene pues allí el signo menos. ¿Sí? Les digo, está conectada pues allí a tierra. ¿Sí? Entonces eso digamos lo que para nosotros viene siendo pues como un aspecto digamos allí pues relevante para tener en cuenta. ¿Listo? Eso es. Muy bien. Entonces, para ya ir complementando pues lo que se va viendo allí, dice, mire, en el modo diferencial, que es el que estamos hablando, para dos terminales, entonces dice, se aplican dos señales de polaridad opuestas. Recuerden que había dicho que para modo diferencial se puede hacer como ya lo vimos en la imagen, o la otra es que se conectan las dos, pero donde hay entradas pues opuestas allí, desfasadas una de la otra. Entonces dice, la diferencia entre las dos entradas aparece a la salida con un valor ya de amplificación. ¿Sí? Porque lo que está claro es que de todas maneras, cuando yo esté trabajando el operacional en modo diferencial, entonces la idea es que desde ese punto de vista nosotros tengamos la posibilidad de tener presente que nuestro amplificador operacional, cada entrada va a tener algo diferente. O sea, cada entrada no va a ser igual. ¿Sí? Ese es un aspecto pues que para nosotros viene siendo pues clave allí. Eso pues por un lado. Entonces, desde ese punto de vista, pues desde luego que viene siendo algo que hay que tener, digamos, pues como en consideración. ¿Listo? Muy bien. Lo otro es que cuando ya se especifica allí pues como para el segundo modo, entonces está la situación donde de todas maneras ya se tiene la situación donde de alguna u otra manera pues la idea es que sí, las dos señales van a tener entradas, van a tener señal, pero desde luego que en ese caso no va a ser la misma. Entonces, si uno cumple con eso, estamos hablando de modo diferencial. Entonces, allí dice, de forma equivalente, el modo diferencial de dos extremos puede ser representado por una sola fuente conectada entre las dos entradas. Por allá nos vamos a mostrar a nosotros cómo se logra eso. Miren lo siguiente, en esta segunda forma de hablar del modo diferencial, entonces el asunto es que de todas maneras, como se tiene allí, está la situación donde, por ejemplo, como vemos en la figura A, la entrada no inversora tiene una señal
con una fase muy diferente a la fase que tiene la entrada inversora. O yo puedo tener una sola señal conectada como lo muestra allí la figura B, pero digamos que la entrada inversora la ve de una manera y la entrada inversora la ve de otra. Entonces, de todas maneras sigo cumpliendo con el modo diferencial. ¿Sí ven? Entonces, esos son aspectos que para nosotros vienen siendo, desde luego, pues como relevantes, como importantes, porque de todas maneras, pues, son, digamos, situaciones, pues, que desde luego vale la pena, pues, tener en cuenta, porque si ustedes ponen, digamos, cuidado o presente allí en lo que hemos visto en la imagen, entonces fíjense que todo esto corresponde a un uso del amplificador operacional sin ningún tipo de realimentación, ¿sí? Sin ningún tipo de realimentación. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras, al no tener nosotros ningún tipo de realimentación, entonces el asunto está en que, como se observa allí, yo no veo que haya algo de la salida, donde está el voltaje de salida, entrando ya sea por la entrada inversora o por la entrada no inversora. Entonces, por eso allí no estoy planteando, no estoy concibiendo allí ningún tipo de implementación. ¿Listo? Entonces es un aspecto pues que obvio es fundamental y es importante pues digamos como tener en cuenta. Ahora viene para nosotros lo que se concibe como el modo común. Entonces, en este modo diferencial, ¿qué es lo relevante allí? Que lo que él va, gracias al amplificador diferencial, digamos, a tener en cuenta, o sea, el amplificador diferencial toma esas señales, pues como lo hemos visto ahí en las diferentes conexiones, y entonces encuentra un valor, y ese valor se amplifica a la salida. Eso es todo. Ya en el modo común, entonces, en el modo común, mire lo que nos va a indicar a nosotros. El asunto es que en el modo común nos dice lo siguiente, mire, se aplican 2 voltajes de señal de la misma fase, ¿sí? De la misma frecuencia y la misma amplitud a las 2 entradas. Entonces, ¿qué pasa? Como dice allí, cuando se aplican señales de entrada iguales a ambas entradas, pues, ¿qué va a pasar cuando vamos a hacer la diferencia? Pues si son igualitas, la diferencia es pues 0. Entonces, desde luego, en esa diferencia, pues lo que tiene que ocurrir es que a la salida no haya nada. O sea, la salida sea un 0 de igual manera. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos, pues como el aspecto relevante pues a tener en cuenta. Allí la imagen, así como está expuesta, pues de pronto, como uno ve que los dos voltajes están siendo como en una fase, no, sí están los estaba viendo mal, sí están en la misma fase. Si ustedes miran bien, los dos voltajes están en la misma fase. Lo que pasa es que lo estaba viendo, ¿sabe cómo lo estaba viendo? Como en esta de aquí, que ya le puedo decir a cuál me refiero. Lo estaba viendo como esta y lo está viendo como esta. Si usted mira con todo el detalle, mientras esta parte tengo el semiciclo positivo, aquí tengo el negativo. ¿Sí lo ven, cierto? Y aquí igual, entonces sí están en fases distintas. Entonces, allí en el modo común que estamos hablando, entonces ya tenemos nosotros la situación de que sí se presenta lo que se está hablando allí. Bueno, allí cuando hice el cambio de lápiz, vi que como que han escrito en el chat, vamos a ver qué hay en el chat. Bueno, aquí hay una pregunta. Ustedes pueden alzar la mano porque cuando alzan la mano me doy cuenta, entonces yo les doy la oportunidad para que hagan escucharles. A ver qué dice por aquí. Dice, bueno, no había leído, dice, pero gracias a la pandemia tuvimos un avance que se esperaba que llegara en años próximos. Eso es verdad. Eso es verdad, ya lo habíamos dicho. Bueno, ya habíamos dicho lo de Sebastián. César luego vuelve a decir,
Sería un cambio cultural como en China, claro. Me imagino que era cuando estábamos hablando del tapabocas. Bueno, después dice, más adelante Sebastián dice, profesor, ¿usted cree que en algún punto se cerrará? Ah, se creará un componente ideal. Pues yo les decía ahora que para llegar a eso, cuando llegara a darse, si se llegara a dar, ellos se tienen que ganar el Nobel de una, porque nada más, como expuse yo hace a ustedes ya varios minutos, pensemos nada más en el hecho de que yo tengo un diodo donde el voltaje entre terminales del diodo sea realmente 0 voltios y que con 0 voltios pues yo deje un paso de corriente pues significativo. De pronto sí puede darse la parte de una limitación de corriente, ¿no? Pero que nada más sea 0 voltios, pues imagínense. Lo que pasa es que eso ya va en los materiales. Lo más bajito que ustedes vieron, 0.3 voltios germanio, 0.7 voltios silicio. Pero que se pueda crear, que eso se pueda llegar a dar, no creo. Es decir, en el fondo no creo. A no ser que pase como una película que vengan componentes o materiales extraterrestres, ¿se acuerdan? Como han visto ustedes en algunas películas, o hemos visto todos. Pero es que cuando uno se remonta a la tabla periódica de los elementos, se supone que todos los elementos ya están identificados en la naturaleza, o sea, en nuestro planeta. Hablando pues del planeta, cuando uno, digamos, entra un poquito ahí en detalle, pues yo no he estudiado ese tema pues muy a fondo, ¿no? Obviamente no, porque pues empezando que no soy químico, por ese lado, pero si ya nosotros miramos la tabla periódica de los elementos, pues se supone que eso corresponde a todo lo que se ha encontrado en la naturaleza. Entonces, pues ya nosotros ya habíamos visto que en efecto cuando ya tenemos el semiconductor propiamente dicho, como nosotros lo conocemos ya, como lo hemos visto en las clases, es el resultado pues de que se utilizó el silicio con otros elementos allí para hacer el dispositivo tipo P y luego para hacer el dispositivo tipo N. Pero esos elementos tenían unas características. Entonces, lo que puede llegar a suceder es que en algún momento, digamos, se descubriera otra forma de utilizarlos o de fusionarlos que hasta ahora no haya sido conocida. Cosas así se pueden llegar a dar, ¿sí? Lo que pasa es que para uno decirlo ya en concreto es porque pues ya uno de pronto ya tiene un conocimiento, una exploración pues de los aspectos que tienen que ver pues con la parte de la microelectrónica y todo eso. Pero digamos que así, que se dé eso, no, la verdad no creo. Bueno, y luego por aquí César dice, se llama carga programada, un equipo ahora puede adaptarse hasta tiempos de carga. Sí, sí, claro, eso es cierto. Ya dentro de las características pues que traen algunos equipos y pues ustedes ven que incluso de una versión a otra, cuando ya se tiene la posibilidad de tener entonces pues algún electrodoméstico en particular, pues hay cambios sustanciales, ¿no? Entonces, eso es lo que hace pues que la gente, hablando del factor consumista, incluso ya ustedes saben que creo que es el 21 de noviembre que hay día sin IVA, ¿no? Entonces, para que se vayan preparando. A comprar en línea, pero tienen que estar ahí en la jugada para que no les toque hacer cola virtual. Esa es la otra también. Bueno, entonces volviendo al tema del modo de trabajo que estamos hablando, el modo común, ya habíamos visto el modo diferencial. Entonces, en ese modo común, el asunto es que se presenta pues que sí, mire, las dos señales están allí de la misma forma. Entonces, claro, como son iguales, el propósito es que a la salida salga un cero. ¿Sí? Se debe cumplir eso. Esa es, digamos, pues como la idea. Allí, ese modo común ya nos da pie para hablar de algo que se conoce como el rechazo en modo común. ¿Sí? El rechazo en modo común.
Entonces, el asunto es que en esa que se va a conocer como el rechazo en modo común, dice que su importancia radica en la situación en la que aparece una señal indeseada en ambas entradas del amplificador operacional. Entonces dice, su importancia de quién, el rechazo en modo común, dice que radica en la situación en la que aparece una señal indeseada en ambas entradas del amplificador operacional. Entonces, para ampliar un poquito más lo que significa pues el rechazo en modo común, dice que esa señal indeseada no debe aparecer en la salida porque pues de lo contrario pues genera pues una distorsión de la señal como uno la desea, ¿cierto? Entonces, el punto es que al estar en el sistema pues en modo común o ese rechazo en modo común, entonces eso va a tener como resultado la captación de energía irradiada en la línea de entrada y de tal forma de que pues de todas maneras él tenga la posibilidad pues de poder digamos rechazarlas para que al final o a la salida no se nos vaya a presentar pues ese elemento indeseado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya se tiene la posibilidad, digamos, de conocer lo que es el modo diferencial y en este caso el modo común, de que ya se entendió, entonces, claro, hay que darle un poquito de mayor amplitud al tema pues de la razón de rechazo en modo común. A ver cómo es que yo logro eso pues con el amplificador operacional. Entonces, aquí ya está un poquito más ampliado, entonces lo voy a leer aquí rápidamente para poder entonces expresar lo que nosotros tenemos pues aquí como un elemento pues relevante, importante y demás. Entonces dice, vea, lo que pasa es que pueden aparecer señales deseadas en solo una entrada o con polaridades opuestas en ambas líneas de entrada. Eso pues, ya de acuerdo a lo que hemos venido pues hablando, creo pues que sí está claro que es algo pues que de luego se puede presentar. Luego dice, estas señales deseadas son amplificadas y aparecen en la salida. Entonces, pues como son señales deseadas, desde luego eso no va a representar pues ningún problema, entonces eso ya se espera pues que aparezca allí en la salida, lo cual está pues muy bien. Entonces, viene la parte no deseada, entonces dice, las señales indeseadas, que para el caso de lo que estamos hablando aquí, pues se van a considerar como ruido. Entonces dice, mire, aparecen con la misma polaridad en ambas líneas de entrada, en esencia, son eliminadas por el amplificador operacional y no aparecen en la salida. Entonces, allí ya nos está dando nosotros la posibilidad de entender un poquito más lo que él hace. A la entrada se puede dar muchas veces que hay un ruido que no sea propiamente la señal deseada que uno quiera pues tratar de amplificar. Entonces, lo que nos está indicando ahí es que el amplificador va a tener la posibilidad de que al estar esa señal indeseada a la entrada y que se presente tanto en la entrada inversora como en la entrada no inversora, como él ya viene constituido para que dos señales igualitas a la salida, pues no va a salir nada sin un cero. Entonces el asunto es que de ese modo se elimina pues el ruido, ¿sí? De ese modo se va a eliminar el ruido. ¿Cuándo puede hacer pronto una especie de problema? El pequeño problema puede hacer cuando de pronto haya una señal indeseada, pero que en la entrada, digamos, inversora, tenga una consideración o magnitud diferente a la de la entrada no inversora, por ejemplo. Entonces, al ser diferentes, pues ahí la razón de rechazo en modo común seguramente no va a ser muy efectiva.
por esa situación pues que yo les estoy exponiendo. Pero entonces aquí dice lo siguiente para tener más presente la razón de rechazo en modo común. Dice, vea, la medida de la habilidad de un amplificador de rechazar señales en modo común es un parámetro llamado razón de rechazo en modo común, ¿cierto? Entonces, es interesante cuando de pronto esa señal indeseada, ese ruido, no se nos presenta en igualdad de condiciones tanto en la inversora como en la no inversora. Entonces ahí ya uno puede tener, digamos, como la tranquilidad porque él las va a poder rechazar. Entonces eso es, digamos, lo que en este caso, pues uno busca o estamos pues nosotros buscando, ¿no? Para tener ahí pues como esa consideración. Entonces, dice luego, mire, idealmente un amplificador operacional proporciona una ganancia muy alta en el caso de señales en modo diferencial y ganancia cero en el caso de señales en modo común. Y lo que está manifestado allí es una, digamos, consecuencia de lo que pues se había visto previamente, porque en modo común, entonces, pues, perdón, en modo diferencial, lo que debe ocurrir es que sí, él amplifique, porque como hay una diferencia finalmente a la entrada del operacional, esa diferencia se multiplica por la ganancia de voltaje y entonces a la salida hay un resultado ante esa situación. Pero en modo común, como las dos señales pues van a ser, digamos, iguales, pues al hacer la diferencia pues se da un cero allí, entonces pues la salida va a estar en cero, entonces pues ahí yo ya puedo concebir que la ganancia sea un cero. Entonces, ese es, digamos, pues como el aspecto que viene siendo importante pues tener en cuenta para las consideraciones que para nosotros sean relevantes. Entonces, ya ante eso dice, continuando pues con la razón de rechazo en modo común, ya nos va a hablar un poquito de los amplificadores operacionales prácticos, los que uno encuentra pues finalmente en el mercado, los que están ahí pues a disposición y todo lo demás. Entonces dice, esos amplificadores operacionales prácticos, dice, sí presentan una muy pequeña ganancia en modo común, ¿sí? Y me indica que esa ganancia normalmente es un valor inferior a la unidad. Y luego dice, al mismo tiempo que proporcionan una alta ganancia de voltaje diferencial en lazo abierto, entre paréntesis general de varios miles. Es lo que en este caso pues está allí manifestando. Entonces, lo otro es, dice, mientras más alta es la ganancia en lazo abierto con respecto a la ganancia en modo común, póngale cuidado a lo que va presentando allí. Mientras más alta es la ganancia en modo abierto, o en lazo abierto, pues en este caso, con respecto a la ganancia en modo común, mejor es el desempeño del amplificador operacional en función del rechazo de señales en modo común. Entonces, para concretar esa idea, dice finalmente que eso sugiere que una buena medida del desempeño del amplificador operacional al rechazar señales en modo común indeseadas es el cociente de la ganancia de voltaje diferencial en lazo abierto entre la ganancia en modo común. Entonces, lo que pasa es que, pues en lazo abierto hemos dicho nosotros que el amplificador suele tener una ganancia amplia y eso viene del fabricante. Como ya dije en su momento, cuando veamos una hoja técnica, que ya lo podemos ver en la próxima sesión,
Entonces, por ahí veremos pues ese parámetro allí manifestado. Entonces, el asunto es que, pues en modo común, pues va a haber una ganancia para el amplificador que es el práctico. Lo ideal es que en modo común, pues la ganancia sea cero. Es lo ideal, pero pues como una cosa es lo ideal y otra cosa, pues ya digamos lo práctico. El asunto es que en modo común, según nos dice, pues la ganancia es pequeña, normalmente inferior a la unidad. Entonces, ahí nos indica que si ese amplificador operacional, su ganancia en lazo abierto es mucho más grande que la de modo común, pues eso es bien, ¿sí? Es muy bien porque entonces lo que sugiere es que le va a dar una posibilidad de que por lo menos cuando tenga que presentarse esa razón de rechazo en modo común, de señales indeseables a la entrada, pues va a tener una mayor facilidad para poderlas, digamos, en este caso, pues rechazar. Básicamente, pues esa es la idea de lo que se está pues manifestando allí. ¿Listo? Entonces, para tenerlo pues en cuenta. Entonces, miren, ese cociente que nos está indicando allí, donde toma la ganancia en lazo abierto y la divide entre la ganancia en modo común, se conoce finalmente como la razón de rechazo en modo común. Entonces, como la ganancia en modo común es pequeña, menor a la unidad, imagínense que una ganancia en lazo abierto que sea amplia, grande, dividida a un valor inferior a 1, pues tiende a darnos un valor muy grande, ¿cierto? Eso es como cuando uno dice que un número dividido 0, pues tiende a infinito, ¿cierto? Entonces, es básicamente pues la situación pues que se presenta allí. Entonces, a eso se le conoce pues como la razón de rechazo en modo común. Entonces, quiere decir que la razón de rechazo en modo común dentro de un amplificador operacional es un dato que se puede medir, o que por lo menos desde lo que el fabricante nos indica, pues uno puede tener ahí esa consideración. Entonces, de acuerdo a esa operación, de acuerdo a ese cociente, el asunto es que mientras más alta sea la razón de rechazo en modo común, mucho mejor. Mucho, mucho, pero mucho mejor. Entonces, eso es algo pues como para tener ahí presente, para tener en cuenta. Muy bien, entonces, pues también cuando yo tomo ese cociente y hago la operación que está manifestada allí, 20 logaritmo en base 10, ¿no? 20 en logaritmo en base 10 de ese cociente, entonces ya ahí ya empiezo a tener unidades. Ahí ya empiezo a hablar de unidades y en ese momento estaremos hablando pues de decibeles, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos pues presente, para que lo tengamos pues en consideración. Entonces, para ir cerrando allí, digamos, por hoy nos dice así: la ganancia de voltaje en lazo abierto de un amplificador operacional es la ganancia de voltaje interna del dispositivo y representa el cociente del voltaje de salida entre el voltaje de entrada cuando no hay componentes externos. Ese es el valor que el fabricante pues nos entrega. Entonces dice, el diseño interno estable determina por completo la ganancia de voltaje en lazo abierto. La ganancia de voltaje en lazo abierto puede variar hasta 200, aquí tenemos 200.000 y no es un parámetro bien controlado, ¿sí? Entonces dice, las hojas de datos o el datasheet, como le llamamos nosotros, a menudo se refieren a la ganancia de voltaje abierto como la ganancia de voltaje de gran señal, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta que, pues como les decía ahora, sí, eso aplica pues cuando no hay ningún tipo de realimentación, cuando él está pues en lazo abierto. Y entonces, por ejemplo, si nosotros llegamos a tener como expone allí una razón de rechazo en modo común de 100.000, ¿qué va a significar eso? Dice, indica que la señal de entrada deseada es amplificada 100.000 veces más que el ruido indeseado.
Mire que ese es un aspecto interesante para uno lograr entender la razón de rechazo en modo común. O sea, como seguramente puede haber ruido, yo tengo una razón de rechazo de 100.000. Y si nos da 100.000, entonces es porque va a amplificar 100.000 veces más que el ruido indeseado. O sea que prácticamente el ruido va a quedar allí con un efecto muy inferior. Entonces, por eso es que allí se insiste en que ese valor sea un valor alto, sea un valor grande. ¿Sí? Porque pues finalmente pues viene siendo pues un aspecto clave para lo que se desea hacer con el tema pues allí en particular. Entonces, aquí tenemos el caso de ejemplo, ¿no? Aquí dice, mire, cierto amplificador operacional tiene una ganancia de voltaje en lazo abierto de 100.000 y una ganancia en modo común de 0.2, ¿sí? Entonces, eso es lo que pues, nos manifiesta a nosotros pues allí. Y uno dice, ok, perfecto, muy bien. Entonces, dice, y bueno, y una ganancia en modo común de 0.2, entonces dice, listo, determine la razón de rechazo en modo común y exprésela en decibeles. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es solamente la operación, como ya vimos, tomamos los 100.000, lo dividimos entre 0.2 y eso da 500.000. O sea que digamos que va a estar la señal de realidad 500.000 veces más amplificada en relación o en función de lo que se puede presentar en modo común cuando hay una señal indeseable. Como me dice que hay que expresar eso en decibeles, entonces sencillamente tomamos los 500.000 y decimos, bueno, 20 por el logaritmo en base de 10 de 500.000, hacemos la operación y eso nos da el valor que está expuesto allí, 113,979 decibeles, ya con unidades, ¿listo? Ya con unidades, que eso es, digamos, lo que para nosotros viene siendo pues como un aspecto importante. Bueno, entonces, ¿qué pasó hoy? Con todo esto que nosotros hemos hablado, hemos podido conocer desde luego algunos aspectos que son relevantes de las características propias del funcionamiento del amplificador operacional. Desde luego nos falta conocer otras tantas, ¿no? Nos falta conocer más. Pero entonces esas ya las podemos hablar en la próxima sesión, porque la idea es que para la próxima sesión, después de conocer todos estos parámetros que yo les estoy mostrando aquí rápidamente, entonces nosotros tengamos la posibilidad, ahora sí, de empezar a hablar un poquito más de algunas aplicaciones que a nosotros nos van a hacer bien, que es el hecho de saber cómo se comporta él desde el punto de vista de lo que vamos a conocer como la realimentación negativa. Entonces, esta parte va a ser pues un foco de interés que yo espero pues ya que ustedes capten bien el mensaje en la próxima sesión. Y listo, dado eso, entonces esperemos que en 8 días sí nos funcione bien el Teams. Y por otro lado, entonces vamos a tomarnos la foto de la noche, la imagen del día, para que ya quedemos pues allí listos con esta parte. Entonces aquí abro la cámara, déjense ver por favor rápidamente. Muy bien. Muy bien. Ahí está Valentina. Los demás, por favor. Los que tengan pues cámara, porque creo que alguno no cae, ¿no? Ahí los estoy esperando. Bueno, vamos a tomarla ahí. Entonces, vamos a ver aquí el pin. Aquí ya sale otro compañero, perfecto. Para que nos quede incluido. Entonces, pego la imagen y vamos a guardarla. Tenemos allí esto.
Entonces tenemos 2020-1105. Electrónica análoga. Perfecto. Bueno, chicos, entonces ya con eso terminamos. Recuerden inscribirse, por favor, para el evento del día sábado. Y bueno, cualquier cosa estaremos hablando por el grupo. Se me cuidan. Una feliz noche. Muchas gracias por la atención. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.